Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Martínez y mi compañero es. Jonathan Pérez Lugo. Somos estudiantes de quinto semestre de Administración en Salud Ocupacional de la Universidad Minuto de Dios. En este momento estamos disponiéndonos a hacer una pequeña exposición para la materia resolución de conflictos y se trata de las estrategias que podemos usar para resolver nuestros conflictos. Como primer punto tenemos: observe su respuesta frente a un conflicto. Si su manera de comportarse no da resultados, es decir, si se queda cargado con emociones incontrolables que conducirán a nuevos problemas, trate de cambiar. Bueno, este punto nos quiere decir que no necesariamente tenemos que quedarnos callados cuando tenemos una observación que hacer dentro del conflicto. No siempre es importante quedarnos callados, siempre debemos aportar el pensamiento que tenemos, porque esto puede hacer que el conflicto sea menos grande. Es decir, siempre debo respetar la posición de la otra persona, pero debo expresar mi necesidad o mi punto de vista. Es importante eso para poder solucionar el conflicto. Dice: exprese sus necesidades y defina el problema. Hable de los temas o asuntos sin insultar ni echar la culpa a otra persona. No exprese su posición, esa es su manera de solucionar el problema. Más bien compare lo dicho con lo que realmente se intentó decir. Debo respetar obviamente la posición de la persona que está conmigo. No siempre, debo respetar sin insultar, sin malas palabras. Debo hacerme responsable de mis actos, enfrentar de una manera pues pasiva con la otra persona para poder conocer qué es lo que realmente ella quiere. Entonces es simplemente lo que yo pienso versus lo que la persona piensa versus lo que realmente es necesario. O sea, las dos posiciones, lo que la persona piensa, lo que yo pienso y lo que realmente es verdad. Y como siguiente punto tenemos que juntos discutan varias maneras de llenar las necesidades o solucionar el problema. Sea flexible y abierto. ¿Qué nos da a entender esto? Que por el medio de la conversación que tengamos con la persona que tengamos el conflicto, debemos satisfacer a la persona y que esa persona nos satisface con las necesidades que se lleguen a un acuerdo del problema que se tiene en el momento, que ser flexible, de entender las circunstancias y que la persona sea entendible hacia uno con lo que le está uno expresando. Entonces ese es el punto que tenemos por eso. Como siguiente punto, luego de haber llegado a un acuerdo sobre el plan a seguir, decidan quién será el responsable de cada acción. Entonces, ¿qué nos da a entender eso? Que si en caso tal yo cometo inicio a que se dé un conflicto, tengo que ser responsable de lo que he dicho y que esa persona, lo que me ha comentado, lo que me ha dicho, sea también responsable de las palabras que ha hecho, para así llegar a un acuerdo mutuo y poder solucionarlo. Ok. Otro punto que tenemos es recordar, son unos puntos claves que nos pueden servir para obviamente resolver un conflicto pues en menor tiempo y de una manera más pasiva. Dice: elija el momento oportuno. No siempre podemos entrar en conflicto o llamar la atención a alguien pues en un espacio donde haya más personas, porque esto llegaría obviamente a saturar a la otra persona y probablemente a tener una acción violenta contra nosotros. Entonces es sencillamente elegir un lugar oportuno, ya sea algo más personal, digamos donde estén las dos personas o si son más personas, pero donde estén realmente los involucrados en el conflicto. No tenemos que, digamos, involucrar a otras personas ajenas ni hacerlas que se enteren de este conflicto, porque eso llevaría probablemente a un desenlace pues violento. Tenemos otro punto donde dice planificarla de antemano, ¿no? Pues, como lo decía mi compañera, no podemos llegar en un momento de ira o en un momento donde no se debe de hablar. Debemos de planificar qué es lo que le vamos, qué necesidad o qué circunstancia o qué problema le vamos a decir a la persona que ha pasado. O sea, darle a entender en buenas palabras y de buen gesto
y hacer el reclamo como se debe, no con palabras groseras ni nada. Tenemos que planear lo que vamos a decirle a la persona a la cual tengamos el conflicto. Hablar directamente. Bueno, es muy importante la manera en que nosotros decimos, expresamos las cosas. Entonces, en ese momento podemos decir que hay que ser muy claros frente a hablar un conflicto, con quien lo tengamos hay que hablar abiertamente, no debemos quedarnos callados o de pronto omitir algunas cosas que serían muy importantes para que se solucione el conflicto. Entonces es simplemente hablar directo, ser muy claros sin necesidad de malas palabras ni de groserías. Entonces vamos a ser claros para saber qué es lo que realmente queremos. Como otro punto también tenemos, no asigne culpas ni insulte. O sea, en el momento que estemos tratando de desarrollar o solucionar un conflicto, tratar de dirigirnos hacia esa persona con mucho respeto, no echarle la culpa de lo que ha pasado, simplemente caer en cuenta de que tanto como de esa persona como uno debe saber y aceptar los problemas que ha tenido, las dificultades, moderadamente y con mucho respeto. Ok, brindar información. Importantísimo que las personas involucradas dentro de un conflicto tengan todos la misma información. Entonces no es posible que una persona tenga una pequeña información, la otra sepa totalmente el problema, ¿no? Entonces cada persona que esté dentro del conflicto debe enterarse y saber por qué realmente estamos en esa pequeña discusión. O sea, todos debemos tener la misma información, no omitir información. Todos debemos saber. Entonces es posible que tengamos que cuando nos reunamos, entonces simplemente para poder solucionar ese conflicto, repetir nuevamente por qué estamos ahí, qué estamos discutiendo, cuál es el inconveniente. Entonces que todos sepamos de nuevo realmente, que todos tengan la misma información. El otro punto dice que es demostrar que estás escuchando, como de la mano de lo que acaba de decir mi compañera. Obviamente, si estamos tratando de resolver un conflicto, tratar de que en la mayor atención hacia la persona que nos está hablando para demostrarle que sí estamos interesados en solucionar un tema que ha traído controversias hacia los demás o hacia uno mismo. Entonces, ese es el punto. Bueno, discutir el problema a fondo. Bueno, ya como anteriormente hemos dicho, es importante que todos sepamos de qué se trata el conflicto. Entonces, simplemente sacar absolutamente toda la información que tengamos, las dudas, si alguien tiene una duda que la exprese, puesto que ese conflicto se irá a solucionar de raíz. Si no damos toda la información, probablemente queden cosas volando y que no todo el mundo esté conforme. Entonces eso implicaría que no queda resuelto el conflicto y que probablemente en un tiempo vuelven a salir estas cositas que no se dijeron o que se omitieron dentro de la reunión. Otro punto de los que hay que recordar, dice que hay que buscar una solución al problema, no al conflicto. No es que estamos hablando y apareció otro tema, entonces vamos a entrar a otro conflicto. No, es tratar de solucionar, dar solución al tema que se está indagando, no buscar otro problema para solucionar dos. Entonces eso es lo que dice ahí, buscar soluciones al conflicto que se ha tenido. Cumplir y ejecutar, muy importante. Bueno, ya después de que hemos tomado todos los puntos para poder solucionar nuestro conflicto, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cumplir realmente con lo que se pactó en la reunión o en el diálogo, cumplir y ejecutar. ¿Sí? Si se dijo se va a hacer de esta manera a tal término de tal tiempo, hay que hacerlo, porque realmente esto implicaría que el conflicto se terminó y se acabó, hubo un final para el conflicto. Si no hay una ejecución, probablemente el conflicto no quede resuelto. Es muy importante cumplir y ejecutar, por favor. Bueno, esto ya es la exposición de cómo solucionar un conflicto. Espero que hayamos dado solución a cada uno de los temas o dudas que hayan tenido. Muchas gracias por todo. Gracias.